Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me pueden confirmar si me ven bien y me escuchan? Sí, licenciada. Correcto, licenciada. Ok. Pues ahorita nos pasamos al Zoom porque aquí no tengo esta limitante de los 100 participantes. Entonces, solo les voy a pedir que sean puntuales para conectarse porque si dentro de la clase están solicitando el ingreso, entonces me quitan un poquito la atención porque dejo de poner atención a lo que estoy haciendo y entonces tengo que admitir. Entonces sí les voy a solicitar que se conecten a las 5:30, por favor, 5:40 lo más tarde para no interrumpir, ¿verdad? En la sesión. También les voy a pedir que pongan un nombre y un apellido, porque estoy viendo, por ejemplo, aquí que dice, hay solo así como un par de letras y todo. Entonces sí les voy a pedir que pongan un nombre y un apellido para poder identificarlos. Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase. Agradezco pues por la puntualidad de muchos. Entonces ya dimos 10 minutos para que se pudieran terminar de conectar. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a recordar un poquito de la clase de ayer. Del viernes, ¿alguien terminó la tarea número 3? El acta que solicitamos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Ok, quedó todo claro. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Que las actas notariales, el fundamento legal, lo vamos a encontrar en nuestro código notariado, ¿verdad? Va a estar en el artículo 61, que es el fundamento, ¿verdad? Y los requisitos que tiene que contener el acta. Vamos a recordar la estructura, por quien no anotó o no lo tiene presente, ¿verdad? La estructura de las actas notariales que nosotros vamos a desarrollar aquí en la clase y que les va a servir para su ejercicio profesional. Siempre va a estar el encabezado, la comparecencia, los intervinientes, ¿verdad? Si hubiese algún testigo, la narración o la relación circunstanciada de los hechos y el cierre. Ese va a ser siempre pues la estructura de las actas notariales y espero que esa estructura hayan elaborado ustedes en el acta que se les dejó de tarea, ¿verdad? Vamos a recordar qué me puede decir las clases de actas que existen según la doctrina. Sería simple y de protocolización. Así es, sí, vamos a encontrar dos actas, ¿verdad? El acta simple, que fue la que nosotros hicimos en el ejercicio número 3, y las actas de protocolización o protocolables, ¿verdad? Esas son las dos clases de actas. Y La de referencia, requerimiento, notificación y notoriedad. así es. Entonces vamos a tener esa clasificación, ¿verdad? En 5 actas que la doctrina, pues las clasifica, ¿verdad? Entonces la tarea número 1 es de presencia. Entonces, este tipo de actas, ¿verdad? El notario va a dar fe de un hecho que presencia directamente, ¿verdad? Percibido por sus sentidos, porque él va a poder ver a la persona, le va a constar, ¿verdad? Va a poder verificar el lugar y el momento de la diligencia. Denme un minutito, por favor. Indicando que, ¿verdad? La de presencia, porque el notario va a dar fe de un hecho que a él le va a constar conforme a sus sentidos, ¿verdad? Va a poder verificar un lugar y un momento en que se elabora la diligencia, ¿verdad? Entonces, con ello va a dejarlo escrito, ¿verdad? En una relación precisa y circunstancial en el acta que va a autorizar.
¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve este tipo de actas? Para constatar un estado de cosas, ¿verdad? La existencia, una condición, una ubicación, un contenido visible, ¿verdad? Entonces va a dejar un registro formal de lo ocurrido, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos típicos de este tipo de actas? Tenemos, ¿verdad? Que el notario va a poder constatar el estado de un inmueble, ¿verdad? Va a poder ver daños visibles, va a poder la ocupación, va a poder constatar rótulos, ¿verdad? También puede hacer constar la existencia y exhibición de unos documentos u objetos. Va a constatar, de hecho, una reunión, por ejemplo, que se celebró, una asamblea, que estuvieron presentes distintos asistentes. Va a dejar constancia de los acuerdos que se leyeron, que se delimitaron. Entonces, siempre va a describir hechos verificables. Un caso simple, ¿verdad? Este tipo de actas, ¿verdad? Puede ser que una empresa le puede solicitar al notario que constate la fachada de un local, ¿verdad? De una empresa en específica, que está colocado un rótulo en determinada fecha y hora, ¿verdad? Y entonces el notario va a dejar constancia específica de ello, ¿verdad? Entonces, esas son las actas de presencia. También tenemos las actas de referencia. Aquí en este tipo de actas, el notario hace constar que una persona le manifiesta hechos, ¿verdad? Va a hacer constar lo que declara un tercero ante él. Entonces, aquí la fe pública recae principalmente en identificar al compareciente, a la persona que le está indicando esos hechos, lo que compareció y qué hizo, cómo se manifestó. Entonces, al notario no puede dar fe de que lo que se le dijo sea verdad, sino únicamente va a dejar constancia de lo que se le manifestó, ¿verdad? De un tipo de verdad material, del contenido, de lo que está en el acto. Entonces, aquí el notario no puede verificar eh, estas circunstancias, únicamente va a dejar constancia de lo que se le está manifestando. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de actas? Para documentar manifestaciones, declaraciones, para manifestar antecedentes, explicaciones, hechos relatados por los requirientes o por el requiriente, ¿verdad? Este tipo de actas se usan como soporte para trámites donde se pide una constancia notarial de una declaración, ¿verdad? Un ejemplo típico, una manifestación sobre un robo, ¿verdad? Una pérdida de documentos, una manifestación de domicilios o de hechos personales que el compareciente afirma. Declaración de testigos con diligencias donde corresponde, ¿verdad? Ese es el tipo de actas de referencia. Por eso su nombre está refiriendo a algo que el compareciente le hace constar. De ahí tenemos las actas de requerimiento. Este tipo de actas, aquí el notario formula un requerimiento a un destinatario, ¿verdad? Aquí se pide, se exige, se puede intimidar o prevenir de algo. Y aquí se deja esa constancia, ¿verdad? Se hace constar que el requerimiento se practicó, cómo se practicó, ¿verdad? Y qué se respondió o qué ocurrió en el hecho, ¿verdad? Si hubo una aceptación, hubo una negativa, hubo una ausencia, una imposibilidad. Aquí va a encajar típicamente con el esquema que está regulado en el artículo 60 de nuestro Código Notariado, en la leyenda donde dice intervención a requerimiento de parte, ¿verdad? Y aquí se exige una relación circunstanciada como lo está regulado en el artículo 61. ¿Por qué? Porque el notario va a dejar constancia del requerimiento que se practicó, ¿verdad? De cómo se realizó y cómo se dio. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de actos? Para dejar evidencia formal de que se exigió algo, ¿verdad? Como el pago, como la entrega de una cosa, como el cese de una actividad.
que se previno de una conducta. También se puede fijar fecha cierta para efectos civiles o comerciales, ¿verdad? Aquí se puede decir de que a partir del 30 de cada mes él tiene que hacer efectivo el pago y que se le está previniendo, ¿verdad? Para este tipo de actos de requerimiento. Un ejemplo típico donde requerimos el pago de una obligación vencida, requerimos la entrega de un bien, podemos requerir la entrega de un documento, podemos requerir el cese de un acto. Un caso típico, ¿verdad? Cuando un arrendador solicita requerir al arrendatario el pago de rentas atrasadas o la entrega del bien inmueble. Entonces, aquí el notario practica el requerimiento y deja constancia de la respuesta. Parece este tipo de actas de requerimiento, ¿verdad? Se está requiriendo un acto en específico, la entrega de algo. Y ahí tenemos las actas de notificación. Aquí es muy importante porque también un abogado, puede, por ejemplo, en los juzgados se le puede practicar, ¿verdad? Que él puede realizar una notificación, pero esto es distinto. Aquí es un acta de notificación. Entonces son dos cosas muy distintas. Aquí la intervención es del notario y el notario va a dejar plasmado en acta notarial. Lo que se hace en sede judicial cuando se denomina un notario notificador es que él va a notificar algo, pero aquí no es que lo vaya a notificar, aquí se va a elaborar un acta de notificación. Entonces, aquí el acta por el cual el notario comunica a una persona un aviso, una decisión o un documento. ¿Verdad? Y deja una constancia fehaciente de a quién se notificó, qué se le entregó, qué se le comunicó, dónde, cuándo, si se recibió o si se negó. Entonces, como les digo, es diferente, ¿verdad? Cuando el abogado hace la notificación conforme el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Aquí el Código Procesal Civil y Mercantil permite que un notario designado por el juez haga notificaciones personales, ¿verdad? Con reglas específicas, pero este no es el caso. Entonces, en estas actas de notificación, específicamente tenemos que acreditar que una persona tuvo conocimiento de algo en específico, ya sea judicial o extrajudicialmente. Y es para generar una constancia sobre entrega o la recepción del documento y de su negativa, ¿verdad? Un ejemplo típico es una notificación extrajudicial de rescisión o terminación contractual, una notificación de cobro o de condiciones, ¿verdad? Un caso en específico es cuando se notifica a un proveedor la terminación de un contrato y se entrega copia de la carta. El acta se hace constar el lugar, hora y quién recibió y si se firmó o si se negó a recibirla, ¿verdad? Entonces, parece este tipo de actas. De ahí tenemos las actas de notoriedad. Este es el acta orientada a comprobar y fijar un hecho notorio, ¿verdad? De conocimiento público, generalmente aceptado en un entorno social. Va a tener una trascendencia jurídica mediante verificaciones y elementos de soporte, como documentos, como testigos. Aquí en la doctrina se describe como el documento por el cual el notario verifica la comprobación y fijación de hechos notorios. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de actas? Específicamente para legitimar situaciones personales o patrimoniales, cuando el hecho es notorio y se necesita una constancia formal. Aquí nos sirve para
preconstituir prueba, ¿verdad? Con sustento, ¿verdad? No simplemente lo que alguien dice, cómo lo dice, sino para acreditar con elementos, ¿verdad? De hechos. Un ejemplo típico, tenemos los hechos de identidad social o reconocimiento público. Por ejemplo, una persona es conocida en la comunidad por determinados nombres, apodos o por su profesión. ¿Sí, Pamela? Ligda, solo una pregunta. Fíjese que hay varios compañeros que dicen que algunos los sacó de la reunión y otros no pudieron ingresar. Entonces, ¿cómo va a ser por el tema de la asistencia? Fíjese que ahorita sí, actualmente tengo 100 participantes y pues no tengo ninguno pendiente en la sala. Entonces, si lo sacó la reunión, que se vuelvan Es que a- dicen que les tira que ya está llena la sala. Licenciada, disculpe. Lo que pasa es que como no tiene licencia de Zoom, solo le deja hasta 100 participantes. Ese es el primer aspecto. El segundo es que las reuniones de Zoom sin licencia solo tienen duración de, si no estoy mal, de 40 minutos. Entonces, a usted ya aquí ya está sacando que le queda cierto porcentaje de tiempo, que creo que son como 5 minutos 10 que le quedan a su reunión. Entonces, cuando concluya el tiempo, se le va a cerrar. La pregunta es, ¿qué bueno, hacemos? voy a mandar otro link. Lo que pasa es de que a la universidad me tenían que haber dado mi correo institucional, pero no sé por qué el ingeniero se ha tardado un montón. La coordinación estaba desde la semana pasada estaba de preguntar y preguntar, pero no me lo dan. Entonces, el año pasado pues no tuve ningún inconveniente porque no tenía 100 estudiantes. Entonces, a ver, yo creo que Flor ahorita va a hacer otra reunión. Licenciada, si quiere, termina esta y se meten a al link que yo le mandé ahorita porque ese, si no estoy mal, sí tiene licencia. Creo que es el que el ingeniero mandó. Ajá, ese él me lo acaba de mandar. Ok. Entonces, ahorita en el chat, Flor va a compartir el link. Entonces, ahorita que se cierre la reunión, nos pasamos al otro link. Mil disculpas, pero no sé por qué se ha tardado tanto en darme el correo institucional. Bueno, entonces antes que se termine aquí, tenemos, ¿verdad? Estas actas de notoriedad. Entonces los ejemplos típicos, ¿verdad? Son los hechos de identidad social o de reconocimiento público. Por ejemplo, una persona es Ligda, conocida en la comunidad. si quiere mejor ¿Sí? nos salimos porque ya enviaron el otro link y así empieza otra vez y ya se están saliendo unos también. Está bien, pasémonos al otro link, por favor. Gracias, Ligda. Gracias, Ligda. Gracias, Ligda. Gracias. Licenciada, tengo una duda, disculpe. ¿Sí? Eh, Solo como por la confusión, me perdí un poquito de qué dijo que hacían constar en las actas de notoriedad o cuál era el objetivo de ellas. Ok, voy a iniciar otra vez. Las actas de notoriedad, ¿verdad? Este tipo de acta está orientada a comprobar y fijar un hecho notorio de conocimiento público generalmente aceptado en un entorno social y que siempre va a tener una trascendencia jurídica, ¿verdad? Mediante verificaciones y elementos de soporte, ¿verdad? Como documentos, como testigos, como antecedentes. La doctrina aquí la describe como el documento por el cual el notario verifica la comprobación y fijación de hechos notorios. ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Sirve para legitimar situaciones personales o patrimoniales cuando el hecho es notorio y se necesita una constancia formal. Para preconstituir prueba con sustento, ¿verdad? Aquí no solo lo que se dice, ¿verdad? Que una persona le dijo y ahí se plasmó, no. Aquí se describen hechos notorios, ¿verdad? Con elementos. Por ejemplo, cuando una persona necesita acreditar que en su comunidad o en su trabajo es conocida por un nombre que difiere al que tiene registrado, ¿verdad? En el RENAC. Entonces aquí aporta documentos, aporta testigos. Para esas son el tipo de actos de notoriedad.
Entonces, con esto ya tenemos la clasificación de los 5 tipos de actas que el notario puede autorizar. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, claro, licenciada. Ok, entonces vamos a recordar siempre. Clases, vamos a tener 2 clases, ¿verdad? La simple y las actas protocolizadas o protocolables, y la clasificación, que vamos a tener 5. Entonces ya con eso, pues ya terminamos el tema de las actas notariales. No sé si tuvieron la oportunidad de leer la sentencia que se compartió en, en el grupo. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leerla? Flor, sí se compartió la sentencia en el grupo. Sí, licenciada, yo la compartí. Ok. Bueno, la sentencia, voy a ver si la puedo compartir. ¿Sí miran la sentencia? Sí se mira, licenciada. Ok. Bueno, esta sentencia es sobre una inconstitucionalidad general parcial que se presentó a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué tiene que ver esta sentencia con la clase, verdad? Precisamente en la ley, en el decreto 121-96 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley de arbitrio de ornato municipal, en el artículo 12 se estableció una obligación de presentar esta constancia de pago, esta constancia que se pagó, ¿verdad? El boleto. Y en algunas instituciones del Estado era un requisito indispensable para presentar una solicitud. Entonces, el notario, como ahorita se le autorizó a través, ¿verdad?, de la jurisdicción voluntaria en sede notarial, era un requisito indispensable. Entonces, muchas veces te tenía que incorporar. Aquí lo interesante es que 3 abogados, ¿verdad? Porque siempre en una inconstitucionalidad es necesario que 3 abogados firmen esta solicitud. Entonces, aquí se presentó esta inconstitucionalidad. En todo proceso de inconstitucionalidad es fundamental que se indique cuáles son las violaciones, ¿verdad? ¿Qué derechos se están violentando? Y cómo influyen contradicen a la Constitución, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener los fundamentos jurídicos, ¿verdad? De las denuncias, de las inconstituciones que se presenten. Entre los derechos que se establecieron como que se estaban violentando, se indicó que la normativa objetada establece que debe presentarse el boleto de ornato como una constancia de pago para efectuar todo trámite administrativo o judicial en general, por lo que sin la referida constancia se impide el acceso a cualquier persona que haga una solicitud. Este es como un resumen, ¿verdad? Muy sucinto de en qué consiste esta inconstitucionalidad y porque quiero que la veamos, que la analicemos y la estudiemos. ¿Verdad? En toda acción de inconstitucionalidad siempre se le va a dar intervención, ¿verdad? Al Ministerio Público y al Congreso, ¿verdad? El Congreso porque es el encargado de elaborar toda nuestra normativa, ¿verdad? Todo el derecho. Y aquí no puede una ley ordinaria, pues, contradecir normas de carácter constitucional, ¿verdad? Entonces aquí se dio el trámite, ¿verdad? Aquí muy importante que no se decretó la suspensión. Perdón, pues aquí no se decretó la suspensión provisional
igual aquí se pronunció el Ministerio Público, ¿verdad? Y el Congreso de la República, indicando pues que no se estaba violentando ninguna norma constitucional. Y aquí la Corte pues ya hizo el análisis preciso, ¿verdad? La Corte indica que siempre está para la defensa del orden constitucional. Entonces, siempre tiene que verificar, ¿verdad?, que normas de carácter ordinario, reglamentos, resoluciones, ¿verdad?, no contradigan nuestra Constitución. Entonces, vamos a recordar que el derecho de petición lo encontramos en nuestra Constitución. Es un derecho fundamental, un derecho humano, ¿verdad? Y entonces, Guatemala tiene que crear estas políticas públicas para fortalecer todos estos derechos humanos, ¿verdad? Tiene una obligación porque forma parte de la comunidad internacional y como ya hay acuerdos, tratados en materia de derechos humanos que regulan que el derecho de petición pues tiene que fortalecerse, robustecerse. No pueden haber normas de carácter ordinario que disminuyan estos derechos. Entonces aquí la Corte ya hace un análisis. Sería conveniente que ustedes también lo lean, ¿verdad? Y pues aquí la particularidad que el extracto, ¿verdad?, que podemos decir que la Corte vino, hizo este análisis, esta integración y determinó que, que en nuestra Constitución también tenemos el principio de igualdad, pero nosotros somos iguales dentro de los iguales, ¿verdad? Esto es de un criterio constitucional que la Corte de Constitucionalidad ha fortalecido, porque la verdad es que no somos iguales, hay una gran distinción. Por ejemplo, fisiológicamente el hombre no puede quedar embarazado, ¿verdad? Entonces tiene esta limitante, a diferencia de nosotros, de las mujeres que sí podemos, pues por 9 meses estar embarazadas y tener un bebé. Entonces, aquí la Corte hace esta distinción de que la igualdad, ¿verdad? Aquí dice que la ley debe tratar de manera a los iguales en iguales circunstancias. Sin embargo, en el caso de variar las circunstancias, de ser desiguales los sujetos o de estar en desigualdad de condiciones, han de ser tratados en forma desigual, ya que si bien el ideal de todo ordenamiento jurídico es sin duda la norma común que excluye excepciones, pero ese ideal no vale por sí mismo, sino en cuanto a que él conlleva una aspiración de justicia, que es la igualdad. Esa igualdad no sería verdaderamente respetada, sino al contrario, traicionada, si en nombre de ella quisiera mantenerse frente a toda circunstancia el carácter común de toda norma jurídica. Entonces, hay circunstancias aquí de los ciudadanos, todos los ciudadanos, pues pertenecemos a una nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nacemos en Guatemala, entonces ya adquirimos esta nacionalidad, ya tenemos que tener este sentido de pertenencia de cultura, ¿verdad? También en nuestra Constitución, como un derecho está la cultura, el derecho a la cultura. Nosotros pertenecemos a un Estado, tenemos nuestra cultura y hay que fortalecerlo. Pero todos los guatemaltecos somos iguales ante la ley, pero ante la sociedad tenemos distinciones, ¿verdad? La mujer puede quedar embarazada, del hombre no. Una persona, ¿verdad?, que no puede ver, tiene una limitante, entonces esta persona no puede ser iguales a todas las personas que pueden ver. Una persona que es sorda, ¿verdad?, va a necesitar que el Estado pues haga políticas públicas que le ayuden a adaptarse, a integrarse en la sociedad. Entonces no podemos ver iguales porque hay una desigualdad evidente y notoria y el Estado tiene que crear estas condiciones para equiparar, ¿verdad? Por ejemplo, por eso vemos que en algunas calles se creó el sistema para que las personas ciegas puedan caminar, ¿verdad?, con su bastón y puedan irse a orientar. Entonces, aquí el Estado tiene que tratar en forma desigual a los desiguales. A eso se refiere la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces,
se hace una distinción, ¿verdad? El tratamiento no puede ser el mismo para todas las personas. Entonces no puede haber un trato desigual e injustificado, siempre tiene que haber una justificación, ¿verdad? Entonces ese es el principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero es evidente que todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes formas de pensar. Por ejemplo, hay gente que estudia y se le queda solo leyendo, hay gente que necesita escribirlo en un pizarrón, hay gente que necesita pues describírselo a alguien más, explicárselo a alguien más. Somos diferentes y entonces el Estado no nos puede tratar igual porque cada quien tenemos nuestras diferencias y somos distintos. Entonces, sí, se tiene que crear estas políticas estatales, institucionales, en que no podemos tratar a todas las personas por igual, aunque la ley, sí, ante que vayamos a un juzgado, nos tiene que tratar igual, pero el Estado también reconoce a los grupos vulnerables. ¿Alguien sabe qué son estos grupos vulnerables? No, licenciada. Entre los grupos vulnerables no entran, por ejemplo, los menores de edad. ¿Sí? Estos grupos vulnerables son las personas que son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro comercio, en nuestro derecho Las mujeres y internacional, los niños, perdón, los ancianos. casi no se te escucha, Unice. Dijo que los ancianos. Ajá, sí, los ancianos, ¿verdad? Sí. Sí, Gerardo, Aló, aló, Lida. Ahí sí. está. Sí, Cabal iba a mencionar perdón, ahí está. Cabal iba a mencionar los ancianos, solo que también, no sé si cierto tipo de la población que está en sector económico bajo. Sí, también es un grupo vulnerable, así Mm. como su palabra dice, ¿verdad? Es vulnerable porque no tiene las mismas condiciones. Entonces, dentro de nuestro derecho internacional, pues ha delimitado, ¿verdad? Que los grupos vulnerables entiendan los menores de edad, porque ellos no se pueden representar por sí mismos, necesitan de un tutor, de un padre, para que haga valer sus derechos. Entonces es un grupo vulnerable, necesita de un cuidado especial del Estado, que el Estado lo trate distinto, ¿verdad? Porque tiene una limitante, ¿verdad? Él no puede venir y exigir sus derechos. También las personas, ¿verdad? Que ya son mayores, también es un grupo vulnerable. Las personas, los grupos indígenas también es un grupo vulnerable. A las mujeres también se les considera también como un grupo vulnerable. Entonces, estas personas, el Estado tiene que hacer una distinción, ¿verdad? Entonces, por eso se les denomina y se les clasifica como es un grupo vulnerable, porque puede haber una vulneración de sus derechos y necesitan de un tratamiento especial del Estado. Pero aquí lo interesante también de esta sentencia, ¿verdad? Es que hace el análisis que aquí no se está violentando el principio de igualdad al exigir un boleto de ornato, porque los abogados que interpusieron esta inconstitucionalidad decían de que las personas que de escasos recursos que no tenían el dinero suficiente para poder pagar un boleto de ornato, pues se les estaba vulnerando, ¿verdad? El principio de igualdad. Entonces aquí la Corte hace esta distinción y dice que aquí no se le está vulnerando porque si bien es cierto, hay una clasificación y las personas que de escasos recursos pues pagan menos que las personas que sí tienen un salario elevado. Entonces, dice que no, pero sí les da la razón que se está vulnerando el derecho de petición. ¿En qué, en qué artículo encontramos el derecho de petición en nuestra Constitución? El artículo 28. 8, licenciada. Así es, el artículo 28. Entonces aquí se dice que sí hay una limitante, ¿verdad?
También en el artículo 29, ¿verdad? Que está relacionado a libre acceso de los tribunales. Entonces, aquí la Corte dice que conforme al artículo 29 indica que esta libertad debe ejercerse de conformidad con la ley, la cual permite al legislador configurar y determinar los requisitos para acceder a los tribunales de justicia. Pero esa facultad legislativa no puede abolir un contenido esencial de ese derecho, por lo que el legislador no puede imponer para su ejercicio obstáculos o dificultades arbitrarios o caprichosos que le dificulten, salvo de que tal vaya a dar esté en algún modo justificada por el cumplimiento de un fin constitucionalmente lícito. Entonces aquí la Corte de Constitucionalidad está llamando a que el Congreso, ¿verdad? Al crear las leyes no pueda delimitar o dificultar derechos constitucionales, como el derecho de petición, que está lo tenemos regulado en el artículo 28 y en el artículo 29, que el artículo 29 específicamente es el derecho de acción, ¿verdad? De libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. No pueden limitarnos. ¿Por qué? Porque si la gente llegaba a hacer una solicitud y como un requisito esencial era presentar el boleto de ornato, el pago del boleto de ornato, entonces estaba limitándolo porque ya no podía ejercer este derecho de petición, ya se estaba vulnerando. ¿Verdad? Entonces tenemos que es un fundamento constitucional el derecho de petición, ¿verdad? Lo encontramos regulado en nuestra Constitución, el cual reconoce que todos los habitantes tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad y que la autoridad está obligada a tramitarlas y a resolverlas conforme a la ley. Entonces, la autoridad no puede venir y ser subjetiva y rechazarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se limitó a no presentar el boleto de ornato. ¿Verdad? La naturaleza de este derecho de petición es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque protege la posibilidad de toda persona de comunicarse formalmente con el Estado. ¿Para qué? Para solicitar información, para reclamar derechos, para formular denuncias, para presentar quejas, para realizar gestiones administrativas. ¿Verdad? Entonces, este derecho de petición podemos también clasificarlo como un derecho político y un derecho administrativo, porque permite la participación ciudadana en la gestión pública y es una vía directa de un control del poder estatal. ¿Por qué? Porque a través del derecho de petición, entonces yo puedo solicitar en qué se está gastando, ¿verdad? El erario público, en qué se está comprando en determinada institución. Entonces, también el libre acceso a la información se puede ejercer a través de este derecho de petición. Entonces, específicamente es un mecanismo de control del poder del Estado. Funciona como una garantía contra la arbitrariedad y el Estado no puede limitarlo, ¿verdad? El Estado tiene que fortalecerlo y no se puede exigir un requisito, ¿verdad? Para acceder a este derecho de petición como es la presentación de un boleto de ornato. Entonces, hay algunos principios que no pueden limitar el derecho de petición. Tenemos el principio de supremacía constitucional porque la Constitución está por encima de otra norma. Y en nuestro artículo 28 expresamente está el derecho de petición. También tenemos el principio de legalidad porque las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Entonces, también tenemos el principio de progresividad de los derechos humanos, ¿verdad? Porque los derechos fundamentales no pueden reducirse, disminuirse o restringirse. También tenemos la obligación
de garantizar derechos que el Estado no solo debe respetarlos, sino también garantizarlos y hacerlos efectivos. ¿Por qué? Porque de nada sirve que lo tengamos plasmado en nuestra Constitución, si no se van a crear los mecanismos en que se puede utilizar este tipo de derechos. Entonces puede existir alguna regulación, ¿verdad? Una ley que amplifique el derecho de petición, sí, sí. Este derecho puede ser regulado, pero no limitado en su esencia. Esto quiere decir que se puede especificar los plazos, como los requisitos formales, se puede definir qué autoridad es la que va a contestar, pero no se puede regular procedimientos administrativos, así como la presentación de un boleto de ornato, como que tiene que pagar, ¿verdad? Porque aquí todos los derechos el Estado no los puede poner una remuneración económica, ¿verdad? No puede exigir el pago, sino el Estado los tiene que garantizar libremente sin costo alguno. Entonces el Estado no puede negar a recibir peticiones, imponer requisitos excesivos que impidan el ejercicio, guardar silencio indefinido o restringirlo a un cierto grupo en específico. Entonces, este derecho de petición conecta con otros derechos, como el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a una participación política, y no se puede limitar. Entonces, como conclusión, ¿verdad? El Estado no puede limitar el derecho de petición porque está reconocido constitucionalmente, porque es un derecho fundamental, porque garantiza el control ciudadano sobre el poder público y la supremacía constitucional impide una restricción arbitraria. Entonces, el Estado puede regular su ejercicio como el plazo en que se debe contestar, la autoridad que lo va a contestar, pero no limitar. Entonces, por eso quería que ustedes leyeran esta sentencia de inconstitucionalidad. Aquí igual la Corte hizo todo lo que les expliqué ahorita, ¿verdad? Eso. Y, ¿verdad? En esta sentencia, pues, aquí vemos, ¿verdad? Que sí se declaró inconstitucional tener que presentar el boleto de ornato. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Todo claro, licenciada. Ok. Pues deberían de estarse acostumbrando a leer este tipo de sentencias para ir observando pues los criterios que utiliza la Corte de Constitucionalidad. Entonces ya se van dando una idea de cómo es que se tienen que interpretar los derechos, ¿verdad? Cómo tenemos que parar los abusos de autoridad o cuestiones que vayan a limitar nuestros derechos. ¿Sí, Jafet? Licenciada, disculpe, esto por fines de la clase, esto quiere decir que, o sea, el boleto de ornato no, ya no es, digamos, no es un requisito que sea exigible, así No, no se puede obligatorio para los exigir trámites. Por ejemplo, en este para caso, los trámites. yo le entendí que en caso de jurisdicción voluntaria también se tiene, bueno, se pedía antes, o ya no. Sí, se pedía, pero ahorita ya lo quitaron, ¿verdad? Por esta sentencia se quitó. Entonces ya no sé, por ejemplo, que en el RENAP me digan de que para acceder a, yo quiero reponer mi DPI, que me exijan el boleto de ornato, ¿verdad? Aquí ya no se puede exigir. ¿Por qué esta sentencia, verdad? Por este análisis que hizo la Corte de Constitucionalidad. Ese, licenciada, también tengo otra pregunta un poquito, como creo que el día de ayer fue, que derogaron esto de el impuesto de herencia, legados y donaciones. No Sí, ya sé, es el decreto 6-2025. Entonces ajá. aquí ya se limitó. Entonces, ¿qué pasa con estos expedientes que se encontraban en trámite, verdad? Todos los que ya se pagaron, pues se pagaron, ¿verdad? Porque ni modo. Pero los que están pendientes de pago, entonces aquí ya se anuló. Entonces ya no se tiene que pagar, ya se tiene que presentar. Entre los considerandos que está ese decreto, se indicó de que había un elevado costo administrativo para el Estado para cobrar estos impuestos, ¿verdad? Y que la recaudación era muy poquita. Entonces, se hizo ese análisis y por eso es que se
pues quitar este impuesto, ¿verdad? Como el decreto no lo he leído, fue a grosso modo que lo leí, ¿verdad? No lo he estudiado, pero eso es lo que sé, ¿verdad? Déjeme leerlo, estudiarlo bien y entonces ya lo vamos a poder, pues ya presentar aquí a la clase, pero se quitó este impuesto y entre las consideraciones era porque el Estado pues estaba gastando mucho administrativamente, tenía un costo elevado y por eso es que se impulsó esta ley, ¿verdad? Me pregunto ni por qué esto va a modificar el procedimiento, ¿verdad? En este caso de los procesos sucesorios. Sí, los va a Entonces, modificar porque para sí, fines de estudio habría que poner atención a eso también, ¿no? Solo es sí, pregunta para ver qué tan recomendable es leerlo ya. sí, ya tenemos que leerlo y todo. Yo le digo, a grosso modo le di una lectura y todo, pero no, tampoco sé si es el que se autorizó, ¿verdad? Yo creo que lo que leí fue un proyecto de ley, entonces voy a esperar que ya salga la publicación del 6-25 y ya lo vamos a poder estudiar y analizar. Esa es Ligna. Bueno, entonces vamos a dar inicio al tema. Vamos a ver lo que es la identificación de persona. ¿Sí pueden ver la presentación? Licenciada. Sí, licenciada. Ok. Deme un minuto. Caracagua eran nativos de esta hermosa tierra en la que estamos ahora. No se queden con reservas. Los Caracagua eran casi medio millón antes de que los invasores de Texas y España llegaran y les quitaran su tierra. Por medio de un dijo genocidio en caso de que alguien se lo perdiera. Acción de gracias. Oye, así empezó Acción de Gracias, ¿verdad? Pues el tutoría me lo Ángel, tu micrófono está encendido. Guau lucha por ser reconocida con sus tradiciones y su cultura, por la gente que los colonizó. Permanecieron Caracagua. Yo creo que Flor, ¿Qué tú puedes decía? apagar el micrófono. Entiendo lo que quieres decir. Solo quiero decir que estoy muy agradecido por mi familia, en especial tu mamá. Ya quiero ir a Palestina. No, Ángel, licenciada, tu no puedo micrófono, como porfa. coordinación hizo el link. Sí. Estoy muy agradecida por mis 3 hermosos hijos. Mi nieto. Ángel, tu micrófono está encendido, por favor apágalo. Saqué una última vez. Sí. No está en la clase. No. Yo estoy muy agradecido por ti. Ok, ya está.
Ya lo apago. Bueno, entonces vamos a ver la identificación de persona. ¿Sí ven la presentación? Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada, sí, licenciada, sí sí. se mira. Ok. Entonces vamos a iniciar con el nombre y los tipos de persona, ¿verdad? En donde encontramos regulado lo que es el nombre. En el Código Civil, licenciada. Así es en el Código Civil, en el artículo, ¿en qué artículo? ¿Alguien sabe en qué Ahorita, artículo? ahorita se lo digo, está en el artículo Si no estoy mal, creo que es el artículo 4. 4. Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que el nombre, ¿verdad? Dice que la persona individual se identifica con el nombre, con que se inscribe su nacimiento en el registro civil y se compone con el nombre propio y el apellido de los padres casados o de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de estos. Entonces tenemos que nuestra legislación, a través de una ley ordinaria, ¿verdad? Como es el Código Civil, reconoce, ¿verdad?, que la persona tiene derecho al nombre, a poder identificarse. Vamos a recordar que conforme nuestra Constitución y también con el Código Civil, la persona civil, ¿verdad?, comienza desde la concepción. Tenemos esta teoría. Déjenme ver, creo que quité la presentación. Denme un momento. Ahí está. Entonces tenemos em, el nombre. El nombre es un conjunto de caracteres los cuales identifica una persona. En nuestro derecho, ¿verdad? En la doctrina tenemos dos tipos, ¿verdad? Tenemos la persona individual y la persona jurídica. Entonces, el derecho acepta estos dos tipos de personas, ¿verdad? La individual, la cual se identifica con el nombre, y esta se registra en el RENAP. Y dos, las personas jurídicas, que son conocidas como las morales o colectivas, que se identifican con una razón o una denominación social, y la cual se escriben en los registros respectivos, ¿verdad? El registro mercantil, que el Estado va a autorizar. Entonces tenemos que el nombre está integrado por dos partes. ¿Alguien me puede decir cuáles son las partes que se integran al nombre? Los nombres propios y los apellidos. Ajá, es el nombre propio, que es el nombre elegido libremente por los padres, ¿verdad? O la persona que lo inscribe en el RENAP, y el patronímico, que se refiere al apellido. Este se da en virtud de matrimonio, de paternidad, de filiación o de adopción. Entonces, ¿cómo se adquiere el nombre patronímico o el apellido? Por filiación
que es el apellido paterno o materno de los progenitores. También ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que se puede indistintamente, ¿verdad? Si yo voy hoy al RENAP y yo quiero ponerle mi nombre, ¿verdad? El apellido materno primero antes que el paterno, entonces yo lo puedo disponer y así se va a inscribir. ¿Por qué? Porque ya hay también una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dice que no importa el orden, yo lo puedo decidir, porque es mi hijo, entonces es en común, ya sea con el papá, voy y los inscribimos y si quiere estar el apellido materno primero, así el RENAP lo va a inscribir, ¿verdad? No nos puede negar. Entonces, por los apellidos, ¿verdad? De los progenitores, también por el matrimonio, es el derecho que les corresponde a la mujer, ¿verdad? No es una obligación de adherir a su propio nombre el apellido de su cónyuge. Y como se adquiere, también se puede perder. Hay circunstancias en que se pierde el nombre patronímico o el apellido. Por ejemplo, por el cambio de nombre, el hecho que una persona se cambie el apellido, ¿verdad? No constituye prueba alguna de afiliación, pero entonces ya, como es el cambio, entonces ya pierde este nombre patronímico. Esto está regulado también en el artículo 7 de nuestro Código Civil. Por nulidad o disolución del matrimonio, la mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido, ¿verdad? Esto lo encontramos regulado en el artículo 108 y 171 de nuestro Código Civil. Entonces, estas son las formas en que se puede perder este nombre patronímico. Hay unas cuestiones, ¿verdad? De que como la mujer casada puede tener el derecho, ¿verdad? De usar el nombre de su esposo, pero cuando se divorcia ya se convierte en un problema, porque como ya no es parte del nombre, entonces hay que hacer algunas cuestiones, ¿verdad? Hay que hacer una identificación de persona. Entonces mi consejo es que, por ejemplo, en títulos y en cosas formales, ¿verdad? No se pongan el apellido de casada, ¿verdad? Es un derecho, no es una obligación, ¿verdad? Alguien puede hacerlo y quienes no. Yo, por ejemplo, a mis amistades, a mis conocidos, a mis clientes, recomiendo que no lo utilicen, ¿verdad? Por cualquier circunstancia. Tenemos origen, ¿verdad? De por qué es que nació como un derecho el nombre. Aquí el origen es que actúa como un signo de individualización civil, ¿verdad? Aquí la persona, la identificación de la persona, ¿verdad? Parte de rasgos naturales que lo caracterizan y se obtiene también del nombre, que es el medio individual de una persona dentro de sus relaciones familiares y sociales, así como jurídicas. Entonces vamos a ver los antecedentes de cómo es que nació el nombre, ¿verdad? Vamos a ver que inicialmente el nombre solo era unas palabras. Teníamos como Noé, como Pedro, como Ciro. No tenía estos apellidos, sino solo era una palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas no eran tantas, ¿verdad? La sociedad eran poquitas. De ahí vemos en el derecho romano, aquí se dio un sistema bastante completo, ¿verdad? Conocido como una tría nómina, que permitía identificar con mayor precisión a cada ciudadano, ¿verdad? Aquí se integraba en términos generales por 3 elementos. El praenomen, que equivale al nombre propio o de pila, usado en el ámbito familiar. Su número era relativamente reducido, especialmente entre los varones, y que no era muy frecuente. De ahí el nomen, que era como un gentilicio, indicaba la gens, el linaje que pertenecía a la persona. En la práctica funcionaba como un apellido, como un grupo familiar ampliado. Y también tenemos el cognomen, que servía para individualizar dentro de la misma gens, identificando una rama familiar específica o incluso rasgos u origen o circunstancias. ¿Verdad? Aquí con el tiempo se volvió esencial para diferenciar a personas que compartían el
praenomen y el nomen. Entonces vemos que el nombre como lo conocemos actualmente, pues sus inicios se dieron en el derecho romano. Aquí esta institución pues ya daba la necesidad de identificar plenamente a las personas. Con la caída del Imperio Romano de Occidente y la transformación de las estructuras políticas y europeas, volvió a predominar el uso, ¿verdad?, del nombre generalmente de pila, ¿verdad? Ya se quitó los apellidos. Pero como la gente empezó a ser abundante y el uso fue recurrente y entonces ya habían varias personas con el mismo nombre, es que volvió a introducirse lo que son los apellidos. Entonces aquí se dio en el derecho español, ya se dio los apellidos patronímicos. Es el primer antecedente y está como actualmente lo conocemos. Entonces, dentro del derecho romano estaban los apellidos patronímicos, que eran las derivaciones del nombre del padre y de otro ascendiente. Entonces, aquí se formaban a partir de un nombre propio y expresaban originalmente el hijo de, en términos hispánicos, ¿verdad? Que son muy característicos. Entonces, aquí se dieron las terminaciones EZ, ¿verdad? Que era Rodríguez, González, Hernández. Entonces, si era Rodríguez, era de Rodrigo. González tenemos de Gonzalo. Hernández era de Hernando. Martínez era de Martín. Entonces, así fue como empezaron a inventarse estos apellidos, ¿verdad? Con las terminaciones EZ. De ahí también tenemos los apellidos de procedencia geográfica. Surgen por referencia de un lugar de origen, de residencia, de pertinencia territorial, ¿verdad? Especialmente cuando alguien migraba a otra región y tenía que distinguirse, ¿verdad?, de su procedencia, ¿verdad? Entonces aquí se dieron los apellidos Madrid, Valencia, de León, del Valle, de la Torre. ¿Por qué? Porque eran específicos de una zona geográfica. Entonces era para identificar que esa persona, pues, de ahí venía. Por eso se le dio esos apellidos. También tenemos los apellidos religiosos o culturales. También tenemos los apellidos descriptivos de rasgos físicos o de cualidades personales, ¿verdad? Estos ayudan a identificar a las personas por un rasgo notorio. Por ejemplo, blanco, moreno, calvo, delgado, zurdo, izquierdo. Entonces, de ahí surgieron estos apellidos para identificar las características de esa persona. De ahí también tenemos los apellidos vinculados a elementos de la naturaleza, ¿verdad? Como son los vegetales, los minerales, los paisajes. Por eso tenemos olmo, olivares, cuevas, bosques, ¿verdad? Y también tenemos los apellidos simbólicos que derivan de animales u otros símbolos, ¿verdad? Por comparaciones como león, toro. Entonces vemos que el origen, ¿verdad? En los antecedentes de cómo hizo el nombre como un signo individual de cada persona. Entonces tenemos, ¿verdad? Que el apellido se va a adquirir por filiación y por matrimonio. Y tenemos por qué es importante el nombre. El nombre es importante porque es la forma de diferenciar de las demás personas que habitan dentro de una sociedad y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. El nombre es parte fundamental de nuestra identidad y representa nuestra personalidad, nuestro carácter y origen. Además, el nombre es importante porque nos permite ser reconocidos por otras personas. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, pues nos sentimos valorados, identificados, tomados en cuenta. De esta manera, el nombre contribuye a la construcción de nuestras relaciones sociales y a la formación de nuestra identidad
en la sociedad. Debemos tener presente que el nombre por sí solo no cumple un objeto fundamental, que es identificar sin lugar a dudas a la persona. Por ejemplo, pueden existir varias personas con los mismos nombres y apellidos. Es por lo que se ha ideado un sistema contemporáneo de identificación, utilizándose conjuntamente huellas digitales, fotografías, números asignados del documento personal de identificación. Entonces, aquí en Guatemala, el único documento que se acepta para la identificación de la persona es el DPI y surgió como un mecanismo, como una seguridad que el Estado estaba promoviendo. Entonces vemos que en nuestro DPI pues te aparece nuestra foto, nuestra huella dactilar, la fecha en que nacemos. Y cada 10 años pues tenemos que renovar la foto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cambiando. Entonces es como una estrategia, como una seguridad para que permite que el Estado pues mantenga actualizado, permita identificarse plenamente a las personas, ¿verdad? Vemos que a veces cuando se saca el aeropuerto, perdón, el pasaporte, ¿verdad? Y nos vamos en el aeropuerto y la foto no se parece, pues entonces ahí hacen otro tipo de averiguaciones y hay algunos problemas. Por eso es necesario siempre que la foto sea reciente para poder identificar a las personas. ¿Sí? Licenciada, disculpe, solo era para consultarle el tema, pero ya lo indicó el auxiliar. Gracias. Ok. Pero entonces también tenemos, ¿verdad? Sí, el tema era la identificación de la persona. Entonces también tenemos porque es importante jurídicamente identificarnos, ¿verdad? Para tener la capacidad de exigir nuestros derechos y hacer efectivas nuestras obligaciones para que el Estado cumpla con su rol tutelar de garantizar los derechos individuales de cada individuo, ¿verdad? En nuestra Constitución, en el artículo 1, encontramos regulado la obligación del Estado de proteger a las personas. ¿Por qué? Porque se dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. El Estado realiza dicha protección mediante la creación de registro civil, ¿verdad? Que aquí en Guatemala es el RENAP, que es esta institución donde se registra el nombre y los apellidos de un individuo con nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Y se le asigna un número único personal y se registran los padres. ¿Por qué? Porque a través de los padres tenemos plenamente identificar a las personas. En el Tribunal Supremo Electoral ha encontrado, ¿verdad? Con homónimos, que significa que tienen los mismos nombres y los mismos apellidos. Entonces, ¿cómo hacen para identificar a estas personas, verdad? Porque es muy importante que una persona no vote 2 veces. Entonces, es como una de las obligaciones del Tribunal Supremo Electoral, pues filtrar este padrón electoral. En el padrón electoral no puede haber una persona, ¿verdad? Con 2 DPIs distintos ahí, ¿verdad? No puede haber, por ejemplo, María Pérez, ¿verdad? No puede estar registrado su residencia, ¿verdad? En Chimaltenango y también haya la misma en Huehuetenango. Entonces, él tiene que filtrar este padrón electoral, ¿verdad? Depurarlo. No tiene que haber homónimos. Y para eso sirve que en el RENAP se inscriban los padres, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pedimos una certificación de nacimiento, siempre vamos a tener el detalle de quién es la mamá y de quién es el papá. ¿Por qué? Porque esto ayuda a identificar plenamente a las personas, ¿verdad? Y con esto el Estado pues cumple con su función de crear, de garantizar, ¿verdad? La seguridad jurídica.
Entonces tenemos una definición que el nombre es la designación exclusiva que corresponde a cada persona. Tenemos como caracteres, ¿verdad? Como atributo de la persona, el nombre presenta distintos caracteres. Tenemos uno que es necesario. En cuanto a toda persona debe tener un nombre, ¿verdad? Desde que nace, entonces ya tiene un nombre. Digamos que los papás no se ponen de acuerdo, pero sí tienen los apellidos porque está delimitado quién es la mamá y quién es el papá. Entonces ya van a ser ya va a ser la hora en que tienen su otra clase. Vamos a dejar la clase hasta acá. Continuamos el viernes. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Todo claro, Lick. Ligda, De yo solo tengo todo. una duda. ¿Sí? Solo le quería consultar sobre el tema anterior sobre el fallo que usted nos estaba hablando. Todos este tipo de procedimientos, licenciada, ¿los magistrados de la Corte se reúnen para conocer de estos temas o es simplemente un magistrado el que toma la decisión para resolver? No, son varios. Si se da cuenta al finalizar Sí, está la firma de sentencia, todos. bien, ajá. Y también la Corte de Constitucionalidad hace vistas públicas. Esas podemos entrar, cualquier persona puede entrar, ¿verdad? Ahorita hacen vistas también por Zoom y uno puede entrar a oír, ¿verdad? Los alegatos de las partes. Entonces sí, escuchan tanto al Ministerio Público como al Congreso. Por eso se acuerdan de que cuando analizamos la ley la ley reguladora de tramitación notarial, ¿verdad? De asuntos de jurisdicción voluntaria, cuando se le daba intervención al MP, que se creó este decreto, el 25-97, que se sustituye al MP por la PGN, por la PGN. También hay unas excepciones. ¿Por qué? Porque en todos los procesos de amparo y de inconstitucionalidad sí se le da intervención al Ministerio Público. Y depende, ¿verdad?, de quién sea la autoridad que se le está impugnando, también se le da esa intervención, ¿verdad? Entonces, sí, la Corte de Constitucionalidad, pues sí, se celebra con varios magistrados, hay un ponente, ¿verdad? Y los demás, pues, hacen la función de vocal, ellos analizan y oyen a las partes para poder deliberar y emitir esa resolución. Ah, ok. Gracias, licenciada, muy amable. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a dejar la clase por hasta acá. Continuamos el viernes. Agradezco mucho las intervenciones y que me estén poniendo atención. Les deseo una feliz y bendecida tarde. Gracias, Ligda, igualmente. Gracias, Feliz Lick, tarde. igualmente. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, Noches. licenciada. Hasta luego.